ser humano tiene tres partes, ¿cierto? El espíritu tiene tres partes: comunión, intuición y conciencia. Y el alma también posee tres partes: mente, voluntad y emoción. Entonces, estamos nosotros viendo las tres partes de nuestra alma orientadas, inclinadas, siendo usadas para la oración. Esas tres partes de nuestra alma nosotros hemos estado utilizándolas en nuestro día a día, la hemos utilizado desde que nosotros nacemos, ¿cierto? Desde que nosotros nacimos hemos estado utilizando, perfeccionando cada una de estas tres partes de nuestra alma. Pero por esa razón de que desde nuestro nacimiento nosotros venimos usando esas tres partes, es que nosotros venimos utilizándolas desde un aspecto caído antes de conocer al Señor. Hemos ejercitado nuestra mente, la hemos aplicado para ciertos propósitos. Nuestras emociones también han sido usadas, han sido manipuladas para ciertos fines, y al igual también como nuestras emociones, nuestras voluntades, nuestra capacidad de decisión también ha sido afectada o ha sido utilizada, y nos ayudamos de ella para ciertos fines, ¿cierto? Un niño, desde que ya tiene cierto uso de sus emociones, cuando es pequeño comienza a hacer pataletas, ¿cierto? Y esas pataletas nacen ¿desde dónde? Desde la mente, de la voluntad o desde las emociones. Esas pataletas, por más pequeñas o simples que puedan ser, son las tres partes de su alma funcionando. Son las tres partes de su alma caída que están funcionando. Porque él pensó eso. Siendo tan pequeñito. Quizás una ternurita. Pero desde que ya comienza a ponerse sabroso y comienza a hacer el berrinche. Yo quiero, ¿cierto? Ahí está utilizando ¿qué cosa? Su voluntad. Lo está pensando, lo está procesando. Y está demostrando también con emociones, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, desde ese momento, un niño pequeño está mostrando o está ejercitando su alma de una forma caída. Y pasa el tiempo, algunos llegan a los 15, 20 años y ya tienen ese tipo de alma. Otros llegan a los 30, 40, son obstinados, ¿cierto? Entonces nosotros necesitamos darnos cuenta, queridas hermanas, queridos hermanos, que provenimos de una vida caída. Quizás usted conoció al Señor a los 15 años. Fueron 15 años en que usted vivió de una manera caída. Conoció a los 20, fueron 20 años. Quienes conocieron más tarde al Señor tienen mucho que despojarse. Más que una persona de 15, más que una persona de 20. Quizás una persona llegó a los 30 o a los 40, quizás a los 50. Entonces uno necesita ser más intenso, más rápido, para que Dios pueda trabajar en cada una de esas áreas. Y cómo necesitan ser trabajadas, cómo necesitan ser disciplinadas. Por eso nosotros hemos compartido acerca de la disciplina del Padre, de la disciplina del Espíritu. Hemos compartido acerca del ejercicio espiritual y ser entrenados con una meta, ¿cierto? Y ese entrenamiento nos lleva a que nosotros podamos orar en todo. Usted ha leído ese versículo, ¿verdad? Que necesitamos dar gracias en todo, orar en todo tiempo.
Pero si bien es cierto, sabemos esos versículos, sabemos que necesitamos dar gracias, nosotros cuando pasamos por cierto momento, a veces somos traicionados por nuestras emociones y no conseguimos dar gracias. Entonces a veces pensamos que para nosotros la regeneración hizo todo de una sola vez. Cuando nosotros creímos en el Señor, cuando nosotros lo recibimos, cuando confesamos nuestros pecados, cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal, pensamos que allí acabó todo. Ahora soy una nueva criatura y a veces cariñosamente les decimos a las personas que reciben al Señor, ahora tú eres hijo de Dios, querido hermano, querida hermana, usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, todo ya pasó, ahora usted es una nueva criatura, Dios va a hacer la obra. Pero esa obra tarda el tiempo en que usted le permita al Señor transformar su mente, sus pensamientos, su voluntad, sus decisiones y sus emociones. En Romanos capítulo 12, versículo 15, nosotros encontramos este versículo. Llorad con los que lloran, gozaos con los que se gozan. ¿Cierto? Entonces aquí nos muestra de que nosotros necesitamos tener emociones congruentes. No sé si usted alguna vez le ha dicho a una persona, un familiar, un amigo, una amiga, ya, no estés llorando, ya, levántate, ya, ponte fuerte. ¿Alguna vez ha sucedido eso en su experiencia? Yo creo que sí. ¿Cierto? Eso muestra que hay, por un lado, falta de empatía. Entonces nuestras emociones no pueden comprender la emoción que está al frente, que está del otro lado. Y esto sobre todo sucede cuando nosotros visitamos personas, cuando conversamos con hermanos, con hermanas, cuando estamos cuidando de otras personas o inclusive familiares. No armonizamos las emociones. Si usted es casada, su esposo muestra cierta emoción, no puede leer esa emoción. Y viceversa. A veces usted está con una emoción, el esposo no lee esa emoción y ahí viene el caos, ¿cierto? Porque no armonizan esas emociones. Tú no me comprendes, que tú no sabes nada, no te importa cómo yo sufro, ¿cierto? Porque no hay armonía de emoción. Cuán terribles nuestras emociones cuando no son aplicadas a la oración. Entonces este versículo nos muestra que necesitamos tener emociones moderadas, emociones que empaticen. Y sabe, querida hermana, cuando nuestras emociones son puestas bajo el control del Espíritu Santo, es posible entender el sentimiento de otra persona. No necesita usted pasar por esa experiencia. El Espíritu Santo puede traer para nuestra alma un sentimiento que va más allá de la capacidad del entendimiento o de colocarnos en la posición para saber qué palabras decir. Por eso es importante que nosotros tengamos moderación. El libro de Corintios nos dice que si estamos locos, lo estamos para Dios. 2 Corintios capítulo 5, versículo 13. Porque si estamos locos,
es para Dios. Y si estamos cuerdos, es para vosotros. Entonces muestra que con Dios nosotros nos expresamos. Expresamos nuestras emociones de una manera. Y para con los hombres manifestamos nuestras emociones de otra manera. Esto se llama equilibrio. A veces nosotros nos desconsolamos y en nuestra comunión personal, sobre todo, ¿verdad? Tenemos comuniones intensas, prolongadas, y cuando pedimos a los hermanos orar en la oración del nuevo hombre, como que nos sentimos reprimidos, que no podemos. Ay, ¿por qué me hacen orar así? Así no se ora. ¿Quién inventó esto? Comienza a haber emociones. Y cuando pedimos a las hermanas orar por otras personas o que ustedes en grupos puedan orar, sabe, querida hermana, nos dejamos llevar por la emoción. Y a veces queda un minuto para una hermana. Usted tomó quizás 5 minutos. Se dejó llevar por su emoción. Nosotros necesitamos controlar nuestra emoción. Si son 3 personas que están orando en un tiempo limitado, quizás en mi comunión personal yo suelo hablar bastante con el Señor. Entonces, si estoy loco, es para Dios. Yo puedo manifestar, puedo hablar con Dios y tengo esa libertad, ¿cierto? Y aleluya por ello, que usted puede orar, puede derramarse, abrir su corazón. Pero cuando estamos con los hombres necesitamos también ser moderados. En Juan capítulo 11, versículo 35, nosotros tenemos el versículo más corto de la Biblia. Jesús lloró. Y preste atención, Jesús había venido a este lugar para ver a Lázaro, un Lázaro que ya estaba muerto. Jesús le había sido anunciado que Lázaro estaba enfermo y Jesús esperó 4 días después que haya muerto para ir. Cuando él llega, María y Marta estaban desconsoladas, estaban llorando y enojadas con el Señor. Maestro, si hubieras estado tú aquí, no hubiera pasado nada con mi hermano. Jesús le dice, tu hermano resucitará. Sí, yo sé que él va a resucitar, Preste atención a sus emociones. No estaban controladas las emociones de Marta. Sí, yo sé que va a resucitar en la resurrección, pero yo quiero a mi hermano, yo quería a mi hermano ahora. Yo he creído que tú eres el Señor, que tú puedes hacer todo. Y el Señor le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y al ver a toda la multitud que estaba desconsolada, Jesús lloró. Ahora yo le pregunto, ese llorar del Señor, ¿usted cree que ha sido, ay, Lázaro? Y se abrazó con Marta, quizás con María. Ay, sí, era tan buenito Lázaro. Controló sus emociones. No fue ajeno, pero supo dominar su emoción.
Una vez que lloró, él después dijo, quiten la piedra. Una persona que se deja llevar por sus emociones no piensa, no razona y comete muchas veces equivocaciones. Y luego esa emoción equilibrada le dio la cordura para poder indicar qué cosas tenían que hacerse. ¿Cuál era el objetivo de su participación en ese momento? Él podía leer la historia de ese momento. Él empatizó con los demás. Lloró inclusive porque era un amigo y dijeron, ¿no? Mira cómo llora el maestro. Era su amigo. ¡Wow! Sí, era amigo del maestro. Pero él había llegado allí para dar una lección a las personas que estaban a su alrededor. Quítate la piedra. Y él dijo, Lázaro, ven fuera. Él estaba en su espíritu. Él estaba ejercitando su espíritu y tenía dominio, control propio de sus emociones. Y en otro momento, nosotros también encontramos en la purificación del templo, ¿cierto? En la purificación del templo, en Juan y en Lucas, eso encontramos. No lo vamos a tocar por causa del tiempo. Allí, el Señor llega, ve que hay toda una clase de comercios, negocios allí. ¿Y qué es lo que hace allí? Ay, pobrecitos, no tendrán que trabajar. Pues sí, hay que tener compasión de los hermanitos, ¿cierto? De los hombrecitos que no vienen, que vienen, pues es que ellos trabajan durante todo el año y no tienen pues para comprar sus vaquitas, sus pajaritos cuando vienen a adorar a Dios. Que hay que comprenderlos. Él no empatizó allí. Sus emociones se cargaron de celo. Él dijo, el celo de tu casa me consume. ¿Por qué habéis hecho de la casa del Señor cueva de ladrones? Y él ató con azotes, golpeó, sacó todas las cosas. Él no estaba agrediendo a las personas. Él quería también traer una lección espiritual. Por eso que en el libro de Efesios nosotros encontramos este versículo que dice, airaos, pero no pequéis, ¿cierto? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces usted se aira y cuando usted se enoja, cuando se enoja bien, ¿qué sucede? Dice a veces, yo no, espero que no sea el caso de usted, hermana. Espero que no sea el caso de usted, querida amiga. Pero en muchos casos, cuando una persona se enoja, las emociones comienzan a gobernar y no piensas lo que dices. Y sueltas las palabras conforme van viniendo. Es que yo digo lo que pienso, hermano. Yo digo lo que siento en ese momento. Yo tengo que decirlo, porque si no lo digo, no. Esas emociones son controladas por el espíritu. Airaos, pero no pequéis. Cuán fina es esta línea de molestarse y pecar. Nosotros colocamos siempre, ¿no?
esta porción de no se ponga el sol sobre vuestro enojo para poder reconciliarnos. Pero ¿por qué tardamos en reconciliarnos? Porque ya herimos, porque ya nos airamos y ya pecamos. El versículo es completamente así en Efesios capítulo 4, versículo 26. Airaos, pero no pequéis. El Señor se airó, pero Él no pecó. Controle sus palabras, controle sus pensamientos. No permita que sus emociones gobiernen. ¿Cierto? Y esto hace de que usted no tenga emociones tóxicas, algo que se habla en este tiempo. Personas tóxicas, emociones tóxicas. Es importante que usted y yo, querida hermana, querido hermano, tenga emociones sanas. Una risa puede ser sana o puede ser sarcástica, en forma de burla, ¿cierto? Elimine. Si usted es una persona que ha vivido de la burla, del sarcasmo, elimine eso, porque eso es un obstáculo para su oración. Si usted solamente vive de lamentos, también eso es otro aspecto de nuestras emociones. Solamente oramos lamentándonos, pidiendo perdón y esto, aquello. Pareciera que es espiritual, pero en realidad usted está siendo gobernada por su emoción. Gobernado por su baja autoestima, tratando de ponerse en una posición de víctima. Hay personas que se victimizan inclusive. Quizás existen personas que se den rápido para los chismes. Esas son emociones no saludables. ¿Y qué te dijo? Y cuéntame, ¿y qué más? Y cierto, ve cómo los ojos brillan. Y cuando no le dicen nada, se molestan. Porque es un morbo. Es importante cuidar ese aspecto. Usted que quiere tener una vida de oración saludable, necesita tener emociones saludables, emociones sanas, no tóxicas. Cuidado con estar alimentando emociones enfermizas, queridas hermanas. Airaos, pero no pequéis. Es una línea muy tenue, muy fina, entre una emoción natural y una emoción pecaminosa. Todo aquello que hace que y nos impide que oremos es una emoción dañina, no saludable. Por eso también necesitamos tener emociones refinadas, justamente por ello. Aprender a enriquecer nuestras emociones, siendo educados, siendo corteses. Cuando hay que estar triste, ser triste. A veces uno se juzga, se exige mucho. Entonces usted frena sus emociones, sus sentimientos, se reprime. Y cuando se reprime, usted aguanta, aguanta, aguanta. Y cuando ya llega el momento, ¿qué pasa? Explota. ¿Cierto?
Y esa explosión de emociones vienen cargadas con muchas cosas. Por eso aprenda a refinar, a filtrar, que sus emociones sean finas, que viene de la mano con estar sano. Si sus emociones son sanas, sus emociones van a ser finas, va a aprender a tener un trato excelente con las personas. No va a juzgar a las personas, no va a condenar a las personas, no se va a condenar a sí mismo, no va a pensar mal de los demás como usted tampoco va a pensar mal de sí mismo, no se va a reprimir. Y usted también necesita tener emociones templadas, comedidas, emociones tranquilas. Cuán importante las personas desean tener la paz emocional, estabilidad emocional, sobre todo en el ambiente de trabajo, en los ambientes de estudios. Es importante tener un ambiente, un clima, le llaman, clima laboral, estabilidad emocional. En la iglesia, en tu casa, ¿no deseas esto? Que haya un clima emocional propicio y adecuado. A veces con ciertas noticias nosotros las inflamos, las hacemos una tragedia. No sé si usando los temas de los niños. Ay, mi hijito se pinchó los dedos, le cortaron la muñeca. Se cortó con el cuchillo. ¿Y qué se cortó con el cuchillo? Un tajito así. Pero los demás, ¿cómo? ¿Qué se cortó? ¿Con qué? El cuchillo, todo. Uno se va haciendo ideas, ¿cierto? Uno va teniendo ideas. Pero ¿cómo se fue el corte? Así, así. Entonces eso hace que nosotros no provoquemos creamos inestabilidad en las emociones de otras personas. Por eso nosotros necesitamos también ser personas que tomamos los momentos, los eventos, cada cosa, cada circunstancia que nos sucede. Hermanas amadas, queridos hermanos, queridas hermanas, necesitamos aprender a asimilar los momentos, las situaciones de una forma mesurada para poder orar. Recuerdo que hace un tiempo una hermana que participaba de las comuniones de oración con nosotros tenía una situación grave con su hijo, ¿verdad? Su hijo partió también. Era importante allí empatizar con su situación, orar, ayudarle, suplirle de palabra. El dolor cuando ella perdió su bebé, de hecho, no era una emoción tan sencilla. Pero a veces nosotros lloramos así o estamos tan desconsolados así cuando perdemos 100 soles. Por eso es importante, queridas hermanas, dominar nuestras emociones, controlar nuestras emociones. Porque muchas veces cuando uno no tiene este control de sus emociones, no puede orar. Y va a orar, si es que ora, desde el punto de vista de sus emociones. Jesús, queridas hermanas, ya para concluir, era una persona que sabía y ejercitaba sus emociones apropiadamente. No solamente Jesús, sino también María. En Lucas capítulo 1, versículo 47. Alguien que lo pueda leer, por favor.
y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Entonces aquí usted encuentra esta porción. Mi espíritu se alegra. El espíritu quiere tomar control de la emoción. Una emoción que es una parte de nuestra alma es la alegría, el regocijo, ¿cierto? Entonces, el órgano que utilizamos es el espíritu, pero el canal, el medio para que se exprese en nuestro cuerpo es el alma. En este sentido, la emoción. Así como el espíritu necesita del canal de utilizar nuestra mente para procesar los pensamientos de Dios, nuestro espíritu también necesita fluir y tomar el control, un control limpio, un canal limpio de nuestras emociones, para que de esa manera el espíritu pueda expresar lo que sentimos en nuestro interior, en nuestro espíritu. Lucas capítulo 10, versículo 21, otra persona que lo pueda leer. La primera parte. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra. Hasta ahí. Amén. Gracias, hermana. En aquella misma hora Jesús se regocijó, se alegró. ¿Por su alma? No. Aquí, estas expresiones dentro de la Biblia son muy importantes. Se regocijó en el Espíritu. En el Espíritu podemos alegrarnos. En el Espíritu podemos entristecernos, como vimos, Jesús lloró. Nuestras emociones necesitan ser guiadas por el Espíritu. Lamentaciones, otra hermana que pueda leer, hermana Nancy, Lamentaciones, capítulo 1, versículo 16. Lamentaciones, hermano, ¿qué fue? 1. Amén. Lamentaciones 1:16. Dice así: por esta causa lloro, mis ojos fluyen aguas, porque se alejó de mí el Consolador, que dé reposo a mi alma. Jeremías es conocido como el profeta llorón. Y por el libro de Lamentaciones, que son los lamentos de Jeremías por causa de Israel, un pueblo que había dejado a su Dios. Y como Dios parecía que también estaba lejos. Por eso dice: porque se alejó de mí el Consolador, que dé reposo a mi alma. Él sentía que la presencia de Dios estaba alejándose de él. Por esa causa lloro, mis ojos fluyen aguas. Su emoción era equilibrada, estaba en relación con lo que estaba viviendo fuera de la presencia del Señor, sentía que el Señor se estaba alejando de él. Pero a veces existen creyentes que pierden la presencia del Señor y es como si hubieran perdido 10 céntimos, les da igual. Pasan el tiempo, se desaniman, viven por sí mismos, no les causa ninguna incomodidad, no les causa ninguna tristeza. Si oran, están felices. Si no oran, también están felices. Existen creyentes que viven así. Por eso cuán importante es que el Espíritu pueda tomar el control de nuestras emociones. Si no oro, ya mi espíritu me está alertando: Alex, no has orado, Alex, no has buscado mi rostro, Alex, no has tenido comunión conmigo. Oh, pero cuando yo estoy de repente en el celular, ahí estoy bien emocionado, ¿cierto? Entonces, para concluir,
En Lamentaciones 3:48 también dice lo mismo. Y en Levítico capítulo 10, desde el versículo 6 hasta el versículo 9, encontramos a Aarón, cómo Moisés habló con él y entendió su sufrimiento porque los dos hijos de Aarón, Nadab y Abiú, ellos estaban allí, habían llegado con un fuego extraño, algo que Dios no les había solicitado, algo que Dios no les había aceptado, un fuego extraño, y murieron. Y Moisés le dice: no descubráis vuestras cabezas ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo para que no muráis. Aprende a controlar tus emociones, Aarón. ¿Es difícil? Es difícil. Pero si tú haces esto, si tú le das rienda suelta a tus emociones, dice, ni se levante la ira sobre toda la congregación, pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. Jehová había traído juicio al templo y estaba juzgando a los levitas, y quien comandaba ese servicio, el servicio levítico, era el sumo sacerdote Aarón, y eran sus hijos. Pero él tuvo que entender que era el propósito de Dios, o era parte del juicio de Dios, y él no podía ir en contra de lo que Dios estaba haciendo, realizando. Entonces él tuvo que ser mesurado, gobernar sus emociones, aunque dijo Moisés: sí, el pueblo de Israel va a lamentar este hecho, pero tú no. Porque si él entraba, lloraba, se afligía, todo ello, se desconsolaba, se deprimía, él no iba a poder ser el sumo sacerdote que se compadezca de todas las personas. Ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque no moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. No pierdas tu consagración. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés, ¿cierto? Por eso, queridos hermanos, queridas hermanas, en ciertos momentos el Espíritu nos ciñe para que no expresemos ciertas emociones. En ciertos momentos el Espíritu quiere que nosotros expresemos nuestras emociones, y a veces esas emociones son en nuestra comunión personal, en nuestra vida íntima con el Señor. Pero también tenemos relación con las personas, con los hombres, y en esa relación, en el trato con las personas, necesitamos ser mesurados, ser saludables, ser sanos en nuestras emociones, para que nada de eso estorbe nuestro tiempo de oración. Y de esa manera nosotros podremos expresar nuestras mejores emociones para la oración. Nuestra emoción va a ser gobernada por el Espíritu, nos vamos a alegrar, nos vamos a entristecer, nos vamos a enojar en el Espíritu, sin ofender, de una manera mesurada, de una manera saludable, de una manera sana, de una manera cortés, educada, ¿cierto? Y así nuestra vida de oración será cada vez más saludable. Que el Señor les bendiga.